Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar. Emitimos también en Informa Radio y en redes sociales, en mi canal YouTube y luego también en podcast, en iVoox, etcétera, etcétera. Les agradecemos mucho su compañía y les animamos, como siempre, a seguir compartiendo estos programas que van dirigidos, como digo, al mundo cívico-militar. Tenemos, como siempre, con todos ustedes una mesa de debate de primerísimo nivel, una mesa de lujo. Con nosotros está el general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Tenemos con nosotros al coronel don César Colis. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y también nos acompaña nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Bueno, pues como ven, un plantel de primerísimo nivel y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Gran Capitán, legionario y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Una satisfacción llevar esos dos títulos, legionario y paracaidista. Pues bien, aunque no he saltado nunca en la vida, como bien sabe el general Cifuentes, pero bueno, la verdad es que yo lo admiro, es una cosa que ya lo único que me había faltado. Eso, cuando veo a la gente salta en paracaídas ya me parece el sumum, ¿no? Pero bueno, es verdaderamente Bueno, emocionante esa unidad. todo se puede, todo se puede hacer. Todo se Sí. puede hacer. Muchas gracias, mi general. Bueno, como siempre, hacemos un repaso muy rápido a las efemérides del 3 al 19 de febrero, que siempre nos hace de una forma magistral el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo legionario. Fecha importante, el 18 de febrero del año 1512, proclamación de Fernando el Católico como rey de Navarra. Importante, ocupamos ya, bueno, se integra realmente por derecho propio el reino de Navarra, desde entonces vinculado a España. Otras fechas importantes, el 14 de febrero del año 1897, la conquista de la provincia de Cavite, en el contexto de las guerras por Filipinas. El 15 de febrero del año 1898 es el hundimiento de la Corazon Maine, que en Estados Unidos nos reprocharon que habíamos sido nosotros y luego pues acreditó que era una explosión interior. Pero bueno, en fin. Otra fecha importante también es el 19 de febrero del año 1925. Franco nombrado el coronel don Francisco Franco como jefe del tercio. Y luego también lo ha comentado de récord, que se ha incorporado y esperemos que esté con nosotros la semana que viene, nuestro teniente general don Emilio Pérez Alamán, al cual le enviamos de aquí un cordialísimo saludo, paracaidista. Ha mencionado que estamos actualmente, creo que en el 50 aniversario de la Academia de Suboficiales. Sí, este año se celebra, el Ejército celebra el 50 aniversario de la creación de la Escala de Suboficiales y de la Academia del mismo nombre. Pues un sentido homenaje a todos esos magníficos, digamos, esos suboficiales que son un nervio fundamental del ejército español, a todas esas promociones y recordar, como no podía ser de otra manera, desde la Pica en Flandes, ese lema que fue infamemente retirado, pero que lo mantenemos todos los patriotas y los que hemos besado la bandera de España en las Fuerzas Armadas, al España servir hasta morir. Acordémonos cuando fue retirado de esa forma, en fin, verdaderamente maliciosa y fue una cosa verdaderamente dramática, ¿no? Bueno, pues a España servir hasta morir y enhorabuena a todos nuestros oficiales. Hoy vamos a tratar distintos temas. Vamos a empezar con el tema de la descolonización de los museos. Y aquí, don César Colis va a seguir desarrollando este tema. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, existe el peligro de que el actual ministro de Cultura pretenda expropiar al pueblo español de ciertas colecciones valiosas conservadas en los museos nacionales, sacándolas de esos museos que las custodian y exhiben y entregárselas a mandatarios hispanoamericanos de su cuerda. Este ministro de Cultura, hijo de papá jerarca comunista, nos ha comunicado que va a descolonizar los museos españoles. ¿Y qué es eso? Pues me imagino que expoliar al pueblo español de algunos fondos valiosos conservados allí. ¿Cuál es el que más peligro corre? Pues indudablemente el tesoro de los Quimbaya, conservado en el Museo de América y constituido
por 122 piezas de oro. Y además, es que mienten como bellacos, porque están dando por sentado que es un expolio que cometió España en la época virreinal, y no es así de ninguna manera. Esto es una patraña. Fue un regalo del presidente de Colombia, Carlos Holguín, en 1892. Este presidente comunicó al Congreso de los Diputados de su país, de Colombia, pues lo comunicó con las siguientes palabras, las leo textualmente. Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica de objetos de oro que habrá en América. La hice comprar con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y de Chicago y obsequiarle al gobierno español para un museo de su capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería. Como obras de arte y reliquias de una civilización muerta, esta colección es de valor inapreciable. Con estas palabras notificaba el presidente Holguín al Congreso de Diputados de Colombia la adquisición que había hecho y el regalo que hacía a España. Luego, no es un expolio de los antiguos gobiernos españoles, sino un regalo de un presidente de la República de Colombia al gobierno español en 1892, que se celebraba pues, uno de los centenarios del descubrimiento de América. Bueno, pues el ministro, hijo de papá jerarca comunista, facilita que su jefe de gobierno, Sánchez, pues adule al actual presidente de Colombia, Petro, un sujeto comunistoide y nada amigo de España. Bueno, y de paso que se abone la idea preparada por la leyenda negra antiespañola de que España requisó las riquezas de los pueblos americanos. Bueno, yo no sé si luego estas esplendideces, pues no sé, tienen alguna consecuencia en Suiza, pero como no lo sé, pues no lo puedo afirmar, claro. Lo que está claro es que el gobierno de España es depositario y garante de que el patrimonio del pueblo español se conserve en buen estado y, a ser posible, expuesto en museos y de transmitirlo a las generaciones futuras intacto. Bueno, esto era antes así, pero como están cambiando tanto las cosas, no sé si seguirán siendo así. O si estos gobiernos socialcomunistas que nos afligen creen que pueden disponer del patrimonio español como si fuera de ellos. Bueno, y ahora pues ya he hablado muchas veces de estos temas, pero voy a dar un par de pinceladas, un par de ejemplos de por qué España no fue un imperio explotador, sino todo lo contrario. Claro, había que crear ciudades en el Nuevo Mundo. Y entonces el rey Felipe II dio una ordenanza que siguió vigente todo el periodo todo el periodo virreinal, que prescribía cómo debían ser las ciudades de América. Espaciosas porque no necesitaban murallas, nadie las iba a atacar. Con trazado, pues, ortogonal y podámico, ¿no? Con calles amplias y cuadras anchurosas. Y una plaza mayor con la extensión de 2 o 4 cuadras, con el templo, el cabildo, con servicios públicos y comercios, algunas porticadas. En ellas se instalaban mercados y ahí permanecen en México la del Zócalo, en Lima la Plaza de Armas y tantas otras conjuntos urbanos de los más bellos del mundo. Bueno, el barroco indiano, pues es el barroco europeo, pero construido por artesanos indígenas que lo enriquecieron con sus imaginativas aportaciones, dando lugar a un estilo mestizo que se puede admirar por toda Hispanoamérica. México fue mucho más importante
que lo ha sido nunca en su historia ya larga, en los siglos XVI, XVII y XVIII, porque era el centro de la primera globalización que interconectaba 3 continentes: Asia, América y Europa. Y esto ocurrió de la siguiente forma. En 1564, Miguel López de Legazpi ocupa las Islas Filipinas y funda la ciudad de Manila. Por orden directa de Felipe II, lleva en su expedición a Andrés de Urdaneta, soldado, cosmógrafo, marino, y ya con 62 años a sus espaldas, apartado del mundanal ruido, siendo fraile agustino. Había participado en la expedición de Loaísa, muy desgraciada, por cierto, pero conocía los mares del Extremo Oriente. Urdaneta se separa de la expedición, claro, va con Legazpi, se separa de la expedición principal en la isla de Cebú y se dedica a buscar el tornaviaje, es decir, el viaje de vuelta desde Filipinas a Nueva España, porque es que hasta entonces solo se podía ir al Extremo Oriente, pero luego había que volver dando la vuelta al mundo, pues claro, por un camino que estaba jalonado de posesiones portuguesas. Bueno, pues Urdaneta, una vez que se ha separado de la expedición, toma un rumbo noroeste, que es un rumbo en que le suelen empujar los vientos alisios cuando hay, pero coge la corriente del Kuroshio hacia el Japón, asciende hasta los 40 grados de latitud norte, allí coge la corriente del Pacífico Norte que le lleva a California, de California costeando llega a Acapulco y ya se ha descubierto el tornaviaje, es decir, ya se puede establecer comercio con todo Extremo Oriente sin ir dando la vuelta al mundo por las zonas portuguesas. Pero claro, hay un problema. Nosotros con quien nos interesa comerciar es con China, porque entonces tiene la 4ª parte de la población mundial y un 40% del Producto Interior Bruto del mundo. Claro, entonces hay un problema para comerciar con China, que el virrey de Nueva España, uno de los primeros, don Martín Enríquez Almansa, le explica en una carta que se conserva a Felipe II. Le cuenta al rey que todos los productos con los que se puede comerciar con China ya los tienen ellos y de mejor calidad, pero que carecen de plata, por eso han inventado el papel moneda, una moneda fiduciaria que fuera del imperio no tiene validez y por tanto se dificulta totalmente el comercio exterior. Bueno, Felipe II tenía prohibido que salieran metales preciosos de sus reinos porque era lo que prescribía la teoría económica vigente en aquella época. En Nueva España, en esa misma época, se ha descubierto hace poco 2 minas de plata extraordinariamente ricas, la de Potosí y la de Zacatecas. Por tanto, don Martín Enríquez le pide autorización al monarca para exportar plata a China y así poder comerciar con ella. Felipe II le autoriza a hacerlo y se establece la primera globalización mundial que discurría del siguiente modo. Claro, Manila tomó una importancia enorme. Miles de comerciantes chinos establecieron sus casas allí. Los artículos producidos en China y el Extremo Oriente se embarcaban en Manila. De allí iban por la ruta marítima abierta por Urdaneta a Acapulco. Desde este puerto por tierra a Veracruz. Y de allí, junto con productos novohispanos, a La Habana. Y por el canal de las Bermudas salían al Atlántico, lo cruzaban por la corriente del Atlántico Norte, llegando a Sevilla o a Cádiz. Y de España al resto de Europa. El inverso era de Acapulco a Manila por la corriente del Pacífico norecuatorial, siguiendo la ruta de Villalobos por la isla de Guam. Bueno, así pusieron en contacto los 2 imperios mayores del mundo, el de los Habsburgo españoles y el chino de la dinastía Ming. Servía esta globalización mundial el real de A8 de plata, moneda de validez universal que fue de curso legal en Estados Unidos hasta 1860. Bueno, el general Fontela, muy enterado en numismática, me dio unas imágenes de reales de A8 de Carlos IV resellados con caracteres chinos que servían de moneda en el enorme imperio chino.
Nueva España, es decir, México, fue entonces muy importante. Era el centro de la primera globalización. Las minas eran de particulares españoles, novohispanos o peninsulares. Dentro de los novohispanos, por supuesto, indios y mestizos y criollos. Potosí era una ciudad tan poblada como París o Londres de la época. En ningún momento de su historia ha sido más importante México. Pertenecía a la América rica y su capital era una gran ciudad cuando Boston era una acumulación de cabañas de madera. Bueno, pues estos son ejemplos, que hay miles, de por qué el Imperio Español no solo no fue un imperio depredador, sino que fue un imperio generador de riqueza y, bueno, y que llevó infinidad de cultura y de civilización y de avance a aquellos pueblos de América. Sí, aquí el caso, César, será saber qué entiende el ministro por colonización, ¿no? Hay que descolonizar museos. Entonces se va a reescribir el concepto colonización y posiblemente se intente reescribir la historia, ¿no? Haciendo que donde lo que España civilizó pues sea una especie de colonia, ¿no? Puedo contar, para que veamos un poco por dónde pueden ir los tiros, un caso que me pasó en Mallorca, estando de comandante general. Y creo que puedo compartir pantalla. No, me tienes que No, dar permiso, sí, Guillermo, por para poner una supuesto. imagen. Sí, sí, En el sí, ahora castillo de San mismo. Carlos, en el castillo de San Carlos, allí en Mallorca, eh, una de las, bueno, se encontraba una pieza histórica, que os pongo la imagen, no sé, imagino que la veis ahora. ¿No la veis? Ahora. Bueno, esa es la silla de Maceo, de Antonio Maceo, el libertador, uno de los revolucionarios cubanos que luchó para la independencia de Cuba, ¿no? Para separarla de España. Esta silla, que estaba hecha en un tronco de palmera, estaba en el Museo de San Carlos en Mallorca. Y bueno, pues era una pieza más. ¿Por qué? Porque el general Weyler, Baldomero Weyler, que era el propietario, que fue el que la conquistó después de conseguir emboscarle y que muriera este guerrillero, el general Maceo, se la quedó como botín de guerra, la trajo a España al ser mallorquín y ser comandante y ser también capitán general de Baleares, pues la tuvo allí en Mallorca hasta que los herederos la cedieron al Ayuntamiento de Palma. Error. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca no sabía qué hacer con ella y la depositó, se la dio a los militares que la depositaron convenientemente registrada bueno, y rotulada en el Castillo de San Carlos, Museo Militar, y donde todo el mundo podía verla en la sala dedicada al general Weyler, con otros muchos objetos de la guerra de Cuba. El caso es que pasó por allí un día un historiador cubano y la vio. Y entonces rápidamente se movilizó con las autoridades de Cuba para solicitar que se eh, remitiese a Cuba inmediatamente por considerarse propiedad del Estado cubano y demás. Bueno, eso fue durante bastantes años que se fueron rechazando esas peticiones y esas cartas en las que más o menos como si se nos exigiera que devolviésemos esta pieza, ¿no? La silla de Maceo. Bueno, no hubo vamos, todos fueron negativas por parte de las autoridades españolas, incluido, lógicamente, la parte militar, hasta que el presidente Sánchez fue a Cuba. Entonces, en la primera visita que hizo en 2018, en el mes de noviembre, pues se movió rápidamente el que él pudiese entregar la silla al, al, eh, al historiador de la ciudad de Santiago, el historiador de Santiago, para que formase parte de una exposición durante 2 años, una exposición histórica allí. Y así fue como rápidamente pues, se levantó este depósito, vamos a decirlo así, y han pasado, bueno, fue en el 2018, estamos en el 24, la silla sigue en Cuba. Me parece que luego han hecho como excusa que la exposición es itinerante por todas las ciudades cubanas y bueno, entonces este puede ser un ejemplo de cómo van a tratar el tema el tema de la colonización española, ¿no? Y aquellos objetos que les pueda tener una rentabilidad política amistosa o de relaciones bilaterales que ellos consideren importantes,
pues es posible que dejen de formar parte de nuestras colecciones. Y esa era la anécdota que os quería contar, porque la viví en Pues directo. Vi y despedí a la silla de Gerard Weiler. ya nos podemos olvidar de la silla, ya nos podemos olvidar de la Sí, silla, sí, sí, sí. porque aparte yo creo sinceramente que Cubra no ha suscrito ningún convenio de respeto de depósitos de museos. Eh, yo creo no, yo creo que nos No podemos creo, olvidar no creo. yo creo no. De hecho, no sé si lo vieron, esta semana ha salido en La Razón, más que nada porque lo filtré yo, el tema del famoso breviario. Don César Collins asiente porque es una cosa muy dolorosa. Lo robaron los franceses, los poliaron en la Guerra de Independencia, se lo quedaron los ingleses y estamos hablando de los libros más importantes de Isabel la Católica, están en el Museo Británico. Yo pregunté, el año pasado, pregunté al Ministerio de Cultura que qué pensaba hacer para recuperar eso y me dijeron textualmente que aquellos bienes que salieron, entre comillas, salieron de España, son irrecuperables porque los convenios que ha suscrito España no nos permiten recuperar. Ergo, no va, ningún otro país nos va a poder recuperar nada, porque parece que la descolonización es de puertas hacia afuera, no de fuera hacia adentro, cosa que con este gobierno ya nos podemos imaginar, ¿no? Lo que nos podemos encontrar. Pero es importante eso, porque claro, ya puestos a poner cosas sobre la mesa, los franceses y los ingleses saquearon todo lo que pudieron y hay miles de objetos que no han sido vueltos. Absolutamente, todo lo que se llevaron. Sí. Entonces, sí, bueno, si se hiciese un reestudio de todos aquellos elementos que deberían volver a España, pues a lo mejor puede ser interesante retocar este tema. Exacto, exacto, Claro, desde luego que sí. Desde claro. luego que sí. Yo no sé si don Fernando quiere aportar algo, don Fernando, antes de entrar en el siguiente tema. Pues sí, que hablar de descolonización de los museos refleja la profunda incultura que tiene nuestro Ministerio de Cultura y quienes lo ocupan. Claro, es decir, viniendo del antecesor que tiene, pues que era un fracasado en los estudios, pues ¿podíamos ir a peor? Pues sí, pudimos. Solo hay que tener en cuenta que el concepto de museo moderno, digamos, es algo que empieza a arrancar con la Ilustración, más o menos con colecciones, pero sobre todo es algo que viene del siglo XIX. Antes, digamos, no había ese interés por las antiguas civilizaciones ni nada, y se guardaban las cosas, nada, salvo que Claro. tuvieran un valor específico de por sí. Por eso en España realmente hay el Museo de América y si uno va a verle, no tiene tantas colecciones No, de arte, digamos, precolombino, de arte nativo, no. Y muchas de las cosas son de se la propia quedaron. época colonial, Claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no interesaba. Y entonces por eso aquí realmente no hay tesoros coloniales. ¿Cuándo empiezan los museos en Europa a tener cosas coloniales cogidas en conquista? Pues precisamente tras la invasión francesa de Egipto, dentro de las guerras napoleónicas, donde descubren todo el arte egipcio y empieza a lo largo de todo el siglo XIX una carrera por descubrir civilizaciones, primero sobre todo Egipto, pero después tenemos los descubrimientos del antiguo Oriente Medio, eh, cuando se llega allí se descubren los restos de las ciudades y entonces aquí en España nadie encuentra en un museo un chacmol azteca, pero sin embargo uno va a Londres y va a París y encuentra toros alados de Babilonia. Por eso es decir, no es igual, es que queremos imitar todo lo que pasa en otros países y como en los otros se están quejando, aquí en España queremos hacer lo mismo porque somos modernos y no es lo mismo. Nosotros no tenemos realmente unos museos con riquezas coloniales porque no se trajeron, no interesaba, y claro, cuando ya llega el siglo XIX, pues ni en Cuba ni en Puerto Rico había esas riquezas coloniales. De hecho, lo que más queda, pues se puede ver en el Museo Etnográfico de Madrid,
Y son sobre todo colecciones filipinas donde uno lo que ve son unas armas antiguas filipinas. Sí, Prácticamente lo que más queda así de otras culturas. Ya me contarán el valor que esas armas tienen, es que las tienen mejores allí. Vamos, sí. no hay ningún tema realmente que se pueda, digamos, decir de expolio. Por eso, porque no había nada que expoliar, pues hemos visto que se trajo de Cuba. Claro, es Con verdad. todos mis perdones, tiene un significado histórico. Bien, pero no deja de ser una virriosa silla de madera. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué tenemos? Que lo que sí que hemos sufrido ha sido mucho expolio en España. Mucho expolio, en primer lugar, por los saqueos producidos durante la invasión francesa, ya habéis comentado algunos casos, pues los propios saqueos que hemos propiciado los españoles, la cantidad de riqueza que se perdió con la desamortización de Mendizábal fue terrible y mucha de ella ha acabado fuera de España, en que se arrasó, digamos, con todo, digamos, la riqueza de los monasterios mal vendido a caciques de pueblo que después a su vez lo vendieron a museos de fuera. Y bueno, es que nosotros somos los que tenemos que buscar la descolonización de patrimonio español de otros museos, no descolonizar los nuestros que poco tenemos. Así es. Es más, de hecho, muchas de las cosas que se encontraron, como pasaba antes y con muchos sitios, se perdieron. Es decir, hace poco leía del tesoro de Guarrazar, lo que tenemos es lo que se conservó, pero hay piezas perdidas porque las fundieron para aprovechar el oro. Gracias a Dios parece que en un momento se pudo parar y se conserva, pero hay una de las coronas de ese tesoro de Guarrazar que está en el Louvre. En España tenemos la Dama de Elche. Nadie dice que tenemos la Dama de Elche gracias a Hitler, porque estaba en el Louvre y con un regalo a Franco la devolvió. O sea, realmente aquí tenemos más patrimonio fuera de España y digamos, y mal sacado o mal valorado por las propias españolas, instituciones españolas, que Pues sí, realmente lo que tenemos aquí de otros países, porque lo que tenemos aquí en nuestros mejores museos realmente son museos de pintura y son colecciones hechas en España o compradas por los españoles. No se han traído, digamos, de saqueo de otro país. claro. Arte flamenco es porque Flandes era parte de España y esos artistas trabajaban para la corona española y vendían los cuadros. Sí. El arte italiano, lo mismo, igual. Y prácticamente, digamos, es lo más valioso que hay aquí en los museos. Si me César, permite, sí, César quería decir algo. sí, adelante, don César, por favor. Mi coronel. No se te oye. El altavoz. Ok. Fíjense ustedes hasta qué punto llegaban los escrúpulos españoles. El Alcázar de Madrid de los Austrias, que estaba situado donde ahora está el Palacio Real, se quemó completamente, ardió y quedó arrasado. Se construyó el Palacio Real actual, que se empezó a construir pues, poco después de haberse quemado el Alcázar, y se terminó con Carlos III. Para que no se volviera a quemar, las vigas interiores, bueno, aparte de que casi todo es de piedra, las vigas interiores se hicieron de caoba, que es una madera que no arde. Y entonces, en España no había caoba y se trajo de Cuba. Y entonces, en la orden de Carlos III, que decía que ordenaba traer la madera esta de la caoba de Cuba, decía que los bosques no son patrimonio de una generación, que los bosques son de varias generaciones y se deben conservar.
y que solamente para construir el palacio por una vez y sin que sirva de precedente va a vulnerar esta norma Carlos III y va a traerse la madera de caoba que necesite para la construcción del palacio, exclusivamente la que sea necesaria. Bueno, pues esta es el hecho de cómo se cuidaban los patrimonios en los propios países. Pues sí. Guillermo, tienes que mandarle este programa al Ministerio de Cultura. Vamos, con A ver si muchísimo podemos gusto. salvar, a ver si podemos salvar algo. Se lo Bueno, enviaré por la cuenta de Twitter. A mí me gustaría sí. señalar, y le cedo la palabra rápidamente a don Fernando, porque está saliendo un programa magnífico, que los mismos expolios que sufrió España, que ha citado de una forma estupenda y magnífica don Fernando Platón, lo sufrieron también todas las naciones hispanoamericanas que surgieron. ¿Por qué? Porque se llenaron de contrabandistas ingleses, ¿eh? Que eran los que ejercían esos puestos de consulados, que eran agentes financieros, iban financiándoles para precisamente armarles, bueno, iban endeudándoles ya, iban quedándose con las mejores minas, las mejores explotaciones, y también se llevaban, porque todos esos procesos de desamortización, en mayor o menor medida, lo sufrió la América española. Es decir, todo el desastre del siglo XIX que vivimos, las guerras carlistas, ellos la vivieron como guerras civiles, y no solamente internamente, sino entre ellos a palos, pero todos contra todos. La guerra de Perú contra Chile, la guerra de todos contra Paraguay, la guerra, Sí, sí. o sea, es que fue un caos. Y ahí, en esa situación bélica que se inició, como todos sabemos, en España, con la invasión napoleónica, que todavía no han pedido perdón, pues eso se trasladó al continente americano, de tal manera que todavía siguen viviendo una situación caótica. Y ahora ponernos a descolonizar cuando llevamos 2 meses siendo, perdón, 2 siglos, 2 meses, 2 siglos siendo expoliados, pues es verdaderamente casi un insulto. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un gobierno, de un ministro, pues eso, de personas que no conocen verdaderamente la historia? No sé si don Fernando quería añadir algo, nos quedan 2 minutillos, muy brevemente. Sí, muy rápido. El tema de la caoba, se protegían ya los bosques en la época de Carlos III. Anteriormente, en mucho, la caoba se utilizaba, digamos, en los barcos para traer peso en los fondos cuando volvían de América y al principio no traían tanta carga. eh, lo que se utilizaba era la caoba, que era una madera muy pesada en el fondo del barco. Y esa volvía, llegaba a Cádiz, en Cádiz se descargaba y se fabricaba, y había toda una industria de fabricación de muebles de caoba. Claro. Nada más. Muy bien. Muy importante señalar esa industria que había entonces en España. La verdaderamente interesantísimo es el programa, y prometo que se lo haré llegar incluso, aunque sea a su cuenta en Twitter. No creo que la comprenda, porque estará ocupadísimo, pero al menos nosotros habremos cumplido con nuestra obligación. Muy bien. Perdón, queridos oyentes, sigan con nosotros, que nos quedan temas muy sustanciales. Sigan con nosotros.